Con lo poco que conocía de Dios, William entendió que podía orar y pedirle que lo ayude a encontrar un sentido a su vida. Tuve una infancia que casi no fue muy adecuada, igual que los demás niños. Mi familia está compuesta por 6 personas. Somos 2 hombres y 2 mujeres. Yo soy el hermano menor. Mis padres nos apoyaban, nos demostraban tal vez su cariño de una forma tal vez brusca, se puede decir. Porque su forma de amar tal vez no era dando un abrazo o dando un beso o diciendo, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tal vez era llenándonos con todo lo que es lo material, pero eso de ahí no era lo que realmente nosotros necesitábamos. Desde mi infancia ayudé a lo que fue a trabajar a mis padres en sus negocios. Casi nunca teníamos el tiempo para conversar entre familia, a pesar de que estábamos todo el día juntos. Parecía como si no nos llegáramos a entender ni a comprender. Siempre estuve mantenido ocupado, siempre mantuve mi mente ocupada en esto de lo que fue ayudar a mis padres. Me sentía útil de esa forma. Mi padre tomaba y nos decía que, a mí especialmente me decía que no le servía para nada y que no tenía sentido lo que yo hacía. Entonces eso fue lo que, al pasar de los años, me ponía un poco a mí triste, porque no me sentía útil. Yo pensaba que el ejemplo era mi padre y prácticamente quería de que él me dé unas palabras de aliento, pero en esos momentos creo que no me las dio, y eso fue lo que me llevó un poco a ser lo que fue. Tal vez un poco me puse en una depresión, que no quería saber prácticamente nada de las personas, porque decía en mi mente, puedo esperar de cualquier persona cualquier cosa, pero menos de mis padres. Entonces fue ahí cuando no le pillaba un sentido a la vida. Antes no tenía un sentido tampoco, solamente que llenaba el vacío haciendo cosas por hacer y sin preocuparme más de lo que vendría a ser lo que estaba a mi alrededor. No me gustaba aceptar las críticas de mis padres, porque eso era lo que más me dolía. Prefería que llevar un golpe antes que llevar una crítica, una palabra suya, porque es algo que para mí en lo personal que te deja secuelas. Y los golpes, aunque sea, te dejarán, pero no te dejan lo suficiente como para poder recordarte. Pasan años y a veces te ríes de la herida que te pasó. Me acuerdo que me pasaba a veces días pensando para qué realmente era lo que yo realmente estaba aquí en la tierra, qué era lo que realmente tenía que hacer, cuál era mi propósito. Y no le hallaba un sentido a la vida, entonces quería prácticamente desaparecer de este mundo de una u otra forma. Ya me había hartado de todo lo que era, tal vez las complacencias que tenía, de que podía tenerlo todo a mi alrededor. Y me ponía triste en las noches, porque aparentemente en el día parecía que lo tenía de todo y todo. Pero cuando llegaban las noches no podía dormir, me quedaba a veces noches con insomnios y despierto todas las noches preguntándome qué era lo que me pasaba. No entendía y no comprendía. En esos momentos varias veces intenté lo que fue con pensamientos quitarme la vida, decir que no quería más existir. Algunas veces lo hice tal vez con actos, pero no muy graves, solamente con marcas. Y tampoco nunca se los dije a mis padres. Pero ellos notaban un cambio diferente en mí, de que yo ya no me comportaba de la misma forma que antes. Entonces, un día decidí ir a lo que fue la iglesia, pero cuando fui no me gustó, no me sentía cómodo, porque yo decía, mi vida es tan miserable que no puedo estar en ese lugar. Veía y
no me adaptaba a ese lugar, veía personas alegres, contentas, y quería solamente salirme de ahí porque no era mi ambiente. Fui pasando con el tiempo, fui yendo nuevamente, y hubo un día cuando oré y le dije que si realmente Él existía, que me ayude, porque yo ya no hallaba ningún sentido. Nosotros vivíamos en una casa grande, solos, yo y mi hermana, y ella sintonizó esa radio, le gustó la música, pero yo no le di importancia porque yo estaba más en mis problemas, se podría decir. Pero fui escuchando las predicaciones, que eso es lo que más me llama la atención. Fui escuchando también los programas que hacían, los mensajes que daban. Y a mí, cada palabra que decían, sentía que me lo decían a mí, porque yo sentía que a mí me hablaban, a mí me daban esas palabras de aliento, que era conmigo lo que tenían que decirme todo. Era como si tuviera un amigo que estaba ahí, que me decía qué era lo que tenía que hacer. Y no me preguntaba por qué había hecho, no me reclamaba nada, simplemente me ayudaba. Entonces, fue en ese momento cuando ya de ahí empezamos a escuchar adelante. Incluso había momentos, de mi parte más que todo, hubo momentos cuando yo me ponía a grabar varias veces la programación entera, todo el día, y las volvía a escuchar en las madrugadas, porque así de esa era la única forma que me sentía con una paz. De otra forma no me sentía. Tal vez podía hacer otras cosas, pero las otras cosas no me llenaban lo suficiente como para poder dejar de sentirme triste y dejar de pensar en que la vida ya no tenía sentido. Prácticamente era la radio lo único que estaba a mi lado y era lo único que me traía paz. Fui aprendiendo también lo que era de la Biblia. Antes no sabía nada, a pesar de que todos mis años de estudio estuve en colegios cristianos. Cuando puedo hacer algo por mis padres, estoy tratando de hacerlo. Y cuando tenemos que demostrarnos tal vez un cariño, aunque sea un abrazo, estoy intentando tratar de hacerlo, cosa que antes no intentaba para nada, ni siquiera se me pasaba por la mente querer hacerlo, porque no sentía esas ganas. Pero hoy siento de que puedo hacerlo y de que son mis padres y de que los tengo que amar. Creo que una de las bonitas formas de poder ayudar también es llevando el mensaje de esta forma como es en la radio Nuevo Tiempo. No muchas veces se puede entrar en los hogares de las personas, pero sí se puede llegar a entrar en los corazones, que esa es una de las cosas más importantes. Y les diría que sigan apoyando, porque cuando hubo un momento cuando yo lo necesitaba, me apoyaron y tal vez no se dieron cuenta de qué forma, pero van transformando vidas de personas. Tal vez personas que ayer no tenían un significado en la vida, un valor, pero hoy encuentran un sentido verdadero a su existencia.